Chicas, chicos, buenos días. Vamos a proceder hoy a corregir los ejercicios que os mandé la semana pasada sobre prefijación y sobre sufijación, es decir, sobre la formación de palabras por medio del procedimiento llamado derivación, que consiste en añadir unos morfemas, unas partículas, unos trozos de palabra, bien delante serían los prefijos o bien detrás que serían los sufijos. La clase de hoy va a corresponder a la prefijación, es decir, vamos a corregir los ejercicios que tenéis entre las páginas 145 y 147. Por ello, os pido que tengáis a mano tanto vuestro libro de texto como vuestro cuaderno de clase, por si habéis hecho los ejercicios y queréis corregirlos, y aquel o aquellos que no hayan hecho los ejercicios para que puedan tomar nota de las respuestas recomendables o de las respuestas que hay que dar a estos ejercicios. Empezamos con el ejercicio primero. Es un ejercicio de respuesta libre, es decir, son las respuestas que yo voy a dar, las recomendables, las que yo recomiendo. Y el ejercicio consiste en escribir 8 palabras formadas con el prefijo des, que como sabéis significa negar algo. Bien, las que yo os propongo, por ejemplo, son descargar, destapar, desconcierto, destensar, desobedecer, desairar, desodorante y destilación. Bien, vamos con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice, subraya el prefijo de estas palabras y escribe el significado de las mismas. Bien, la primera palabra es subtítulo. Sub es el prefijo y un subtítulo es el título complementario que se añade al principal en películas que están en versión original, o bien el rótulo con la traducción de los diálogos en la parte inferior de la pantalla. Es decir, vemos películas subtituladas cuando las vemos en el idioma original, pero que está traducido y que vemos la traducción al pie de la pantalla. B, reaparece. Re es el prefijo y el significado vuelve a aparecer. C, extraordinario. Extraordinario, extra es el prefijo y extraordinario significa que se aparta de lo normal o extraordinario. D, semitransparente. Semi es la mitad, es lo que significa este prefijo, el prefijo semi, y semitransparente significa que es casi transparente. Antihigiénico. Anti es el prefijo, significa contra, y la palabra completa significa que es contrario a la higiene. Desusado. Ahí tenemos un prefijo des. Desusado es poco usual, desacostumbrado, anticuado también. Tenemos luego policlínica. El sufijo, o sea, el prefijo, perdón, el prefijo es poli, y policlínica es un centro médico privado que tiene varias especialidades. Por eso poli, porque tiene varias especialidades. Bilingüe, el prefijo bi, significa que habla dos lenguas o que está escrito en dos lenguas. Bien, vamos con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice, muchos antónimos se forman con los prefijos in y des. Los dos significan negación, privación de algo. Compruébalo a partir de las palabras siguientes. Bien, tenemos indecisión, pues ¿cuál será el antónimo? Pues será indecisión. Lo mismo, abrigar, ¿cuál será el antónimo? Desabrigar. Para el C, creíble, increíble. Para el D, igual, desigual. Para el E, merecido, inmerecido. Para F, necesario, innecesario. Para G, agradable, desagradable. Para H, adecuado, inadecuado. Para I, móvil, inmóvil. Para J, prevenido, desprevenido. Vamos ya a la página 146 y tenemos que escribir la palabra que corresponda en cada caso con las definiciones siguientes. Que no es prudente, imprudente, con M, porque antes de P va M, no M. B, que no puede ser atravesado por el agua, impermeable.
otra vez con M delante de P, impermeable. Que no se puede prever, imprevisible, otra vez por lo mismo, es decir, escribimos una M porque delante de P y de B el prefijo in se escribe im, por ejemplo, imperdonable e imbatible, o por ejemplo también donde dice de, dice que no tiene barba, imberbe, con una M. Vamos con el ejercicio número 5 que dice, ¿qué ocurre con el prefijo in cuando va delante de L y R? ¿Qué es lo que sucede? Bien, para saberlo vamos a escribir los antónimos de estos adjetivos. Fijaos, tenemos el primero, lógico. Pues bien, el antónimo es ilógico, no es inlógico, sino ilógico. Es decir, lo que sucede cuando hay una L es que suprimimos la I, la N. Entonces queda ilógico. Irreparable, irreparable, para reparable lo que hacemos es doblar la R. Reversible, irreversible, doblamos la R, quitamos la N. Remediable, irremediable, otra vez quitamos la N y doblamos con una R, con dos R's, irremediable, irreversible, irreparable. Irreal, lo mismo, para real, irreal, quitamos la N y doble R. Legible, lo que hacemos es quitar la N y directamente ilegible. Muy bien. A continuación, tenemos el ejercicio número 6. Tenemos que relacionar cada adjetivo con la definición que corresponda. Bien, voy a leer la palabra, luego la definición. Vosotros podéis trazar las líneas o podéis unirlo como queráis. Bien, vamos allá. Inmune, no atacable por ciertas enfermedades. Ileso, que no ha sufrido lesión. Inepto, que no es apto. Inédito, que aún no ha sido publicado. Insólito, raro, poco frecuente. Impune, que queda sin castigo. Inaudito, que no se ha oído nunca. Inocuo, que no hace daño. Bien, vamos con la 7. Señala las palabras primitivas a partir de las cuales se han formado las siguientes. Después señala el prefijo y consultando en el diccionario explica su significado. Aprovecho para repetiros que las palabras derivadas se forman a partir de un lexema o de una palabra primitiva. Le añadimos un morfema por delante, serán prefijos, serán palabras prefijadas, o si lo añadimos por detrás, como veremos un poco más adelante, serán sufijos, serán palabras sufijadas. Bien, vamos entonces con este ejercicio, con el ejercicio 7. Infrahumano. Infra es el prefijo, infrahumano significa impropio de los seres humanos por injusto o excesivamente duro y humillante. Coautor. Co es el prefijo y la palabra significa autor en colaboración con otro u otros. Excéntrico, de centro, de la palabra centro. Es decir, excéntrico significa algo que se sale fuera de lo común. Ultramar, ultra es más allá, es lo que significa este prefijo, y es el territorio o los territorios que están al otro lado del mar. Vamos con el 8. Usa los prefijos que te hemos proporcionado al principio de este apartado, es decir, los que tenéis en la página anterior, en la página 145, para buscar la palabra que corresponde a cada definición. Y así tenemos lo siguiente. A, antigas. B, bisílaba. C, superpoblado. D, extraterrestre. D, readmitir. F, polisémica. G, postdata. H, predecir. Y semiesfera, J, supersónico. Vamos con el 9, identifica los prefijos de estas palabras y explica el significado de las mismas. Bien, vamos allá. Intercambiar, inter, significa intercambiar, cambiar entre sí. Vicedirector, que ocupa el cargo inmediatamente inferior al director, al que puede sustituir, eso es un vicedirector. Anfiteatro es un edificio de figura redondeada u oval con gradas alrededor en el que se celebraban espectáculos como los combates de gladiadores o de fieras.
es un local con gradas en forma semicircular, de ahí que se llame anfiteatro. Antebrazo es la parte del brazo desde el codo a la muñeca. Intramuscular en el es en el interior de los músculos. F, hipermercado, es un supermercado, es decir, algo más grande que una tienda normal. Tenemos luego transoceánico, que está situado al otro lado del océano, o que atraviesa un océano. Pluricelular, que tiene muchas células. Multicolor, de muchos colores. Presuponer, dar por conocida una cosa antes de tener datos suficientes para ellos. Vamos después con el ejercicio número 10. Utiliza un prefijo para formar palabras derivadas de estos nombres y adjetivos. Pues, por ejemplo, os voy a dar una serie de palabras. Semivacío, A. Supermercado, B. Inapropiado, C. Antiaéreo, D. Internacional, E. Incapaz, F. Desorganización, G. Subdesarrollo, H. Desafortunado, I. Desajuste, J. Inmaduro, K. Incierto, L. M antepenúltimo, semirrecta, N. Desagradable, ñ. En la página 147 tenemos el ejercicio 11 y el 12. Bien, el 11. A. Tenemos que formar en tu cuaderno palabras derivadas a partir de a, en, in, re y con los sufijos verbales ar, izar, er y ecer. Bien, tenemos encuadrar, ablandar, reverdecer, embellecer, inmovilizar, empapelar, rebotar, enrojecer, rejuvenecer, reforzar, embarcar, entristecer, inutilizar, abotonar, enamorar, envejecer, encestar, embotellar, esta vez con M porque va delante de B, embrutecer por la misma razón con M y encolerizar, finalmente, es decir, entrar en cólera, enfadarse mucho, encolerizar, para la S. Finalmente, ejercicio número 12, aunque pueda parecértelo a simple vista, no todas las palabras tienen prefijo. ¿Cuáles tienen? ¿Cuáles no lo tienen? Vamos a marcar las que tienen. Tienen retocar, precocinado, es decir, lo que está antes, está preparado, ya cocinado. Posguerra, lo que viene después de una guerra. Subproducto, también, es decir, algo que está por debajo del producto. O subcampeón, es decir, el que queda finalista, es decir, el que pierde frente al campeón. Bien, con esto tenéis las correcciones de los ejercicios, el ejercicio 1, el ejercicio 12, páginas 145, 147 de vuestro libro de texto relacionadas con los prefijos, es decir, con las palabras que se forman añadiendo algo por delante, un morfema por delante. Además de esto, de corregir vuestros ejercicios o de copiarlos en el caso de que no los hayáis hecho para tener una referencia. Os voy también a colgar algún otro ejercicio interactivo para que sigáis practicando. Esto antes de empezar con lo que es la corrección de la sufijación. Muchas gracias. Hasta ahora.